Sí, en principio vamos a reconstruir qué es lo que se observa en este video, porque si bien la imagen es clara respecto al hecho en sí, se trata de un hecho delictivo, la realidad es que no conocíamos lo que había ocurrido antes. De acuerdo a información aportada por los vecinos, podemos reconstruir lo mismo que tiene hasta ahora la policía, eso también lo queremos ratificar. En esta esquina, en la calle intersección sería de Uriarte y, si no me equivoco, esta es calle Agrelo, quiero dar la altura exacta, bueno, no la tengo aquí. Estaba reunido un grupo de jóvenes. Estamos hablando de alrededor de 4 o 5 jóvenes. En principio, todos parecían conocerse entre sí. O sea, se hablaba de esto, de adolescentes que no eran del barrio, que no son de la zona, que no son vecinos de aquí, que nadie puede reconocer, pero que sí habían visto en este sector sentados, aprovechando quizás la esquina, que como verán, pertenece justamente a un espacio que se dedica a la reparación de vehículos y que tiene un gran sector cubierto del sol, con una columna, pero que en realidad no pertenece a una vivienda propiamente dicha, es decir, no generaban incomodidad en ese sentido. Los habían visto aquí charlando y conversando. En un determinado momento, por motivos que se desconocen, al parecer, parte de estos jóvenes deciden llevarse, sustraer el rodado de otros de las personas que se encontraban en este lugar. Es decir, había más de una moto y hay un grupo determinado que aparentemente toma el rodado de esta otra persona, que, de acuerdo a la impresión que habían tenido vecinos, se conocían entre sí, por lo tanto les resulta un tanto inexplicable el hecho. A partir de allí se producen las corridas que nosotros observamos en cámaras de videovigilancia de la zona, de estos jóvenes en contramano sobre calle Uriarte y llegan incluso hasta la intersección con Darregueira, que es la cuadra siguiente. Es decir, recorren al menos estos 100 metros de esta manera persiguiendo a estos jóvenes que en principio se habrían llevado la moto de otra persona. ¿Qué ocurrió a posteriori? Bueno, los vecinos denunciaron este hecho porque escucharon los gritos, porque vieron obviamente cierto movimiento y la realidad es que a partir de ese momento lo que ellos hacen es obviamente avisarle a la policía respecto a esta situación. La policía llega hasta el lugar pero no encuentra a las víctimas. Tenían conocimiento del robo de un rodado, pero lo que hacen directamente es hablar con todos los vecinos de la cuadra para que aporten información. Información que en realidad los vecinos a ciencia cierta no tienen de forma tan clara, porque de acuerdo a lo que nos decía una vecina, en realidad lo que ellos aportan es información respecto a esto, la presencia de jóvenes que no eran del barrio, que estaban en más de un rodado y que evidentemente en un momento determinado se produce una discusión o algún altercado con ellos que termina de esta manera, con estos jóvenes llevándose la moto de otro de los que estaba aquí en el grupo. Este hecho delictivo sí genera cierta conmoción en el barrio porque, como les decía antes, es un barrio que viene siendo asolado por la delincuencia, donde uno puede observar todas las viviendas enrejadas, donde se han colocado sistemas de seguridad para proteger cada elemento exterior incluso de las propiedades, algunas de las cuales, por ejemplo, le faltan los picaportes, pero bueno, no es en todos los casos, eso también lo queremos decir, pero viven padeciendo hechos delictivos. Mira, basta con mirar hacia algunos sectores cómo han puesto este tipo de sistemas de púas, como para intentar de alguna manera que los delincuentes no avancen en este sentido, como hasta las cámaras de videovigilancia, que entendemos nosotros en principio que esta sería la que aportó esas imágenes que apreciábamos nosotros y que después se viralizaron, están con rejas y candado. ¿Observan? Sí. Es muy elocuente respecto a lo que están padeciendo. Más allá de que este hecho en sí, nos dicen, es muy confuso. Exacto, ¿no? Y veíamos, digo, toman en rejas y esas púas para que tampoco salten por la parte de arriba de las rejas, tratan de protegerse de todas formas, ¿no? Mira esto, digo, que parecería, en algunos casos a lo mejor se utiliza para que las palomas no hagan nidos, y en otros casos se utiliza para que los delincuentes no salten, no trepen, y tengan otro impedimento más para ingresar a las viviendas. Fíjate lo que es una zona, esto es el corazón de Alberdi, ¿no, Gaby? Una zona tranquila, de casas bajas, sin edificios. Sí, en realidad se permitió la construcción de edificios, pero solamente de hasta 3 pisos, eso es lo que está permitido por ordenanza. Es un barrio histórico, donde la mayoría de los vecinos son de avanzada edad, es decir, tienen sus casas asentadas aquí hace muchísimos años, y donde han llegado algunas parejas que probablemente en muchos casos han heredado hasta las propiedades y han podido modificarlas para que resulten más atractivas o tengan un estilo más moderno. Pero tiene todavía esa fisonomía de barrio, de vecinos que caminan la cuadra, que se conocen entre sí,
que se ven a diario y que también por eso pudieron determinar que estos jóvenes en principio no son de la zona, no son de la cuadra. ¿Por qué habían elegido esta esquina para reunirse? Entienden que en principio aprovecharon ese recodo que había allí por un motivo de comodidad. Pero lo cierto es que también es llamativo esto, se reunieron personas que no se conocían entre sí. ¿Y sabés en qué pensábamos, si bien no tenemos detalles sobre el hecho en sí? En que ya en más de una oportunidad hemos contado que a través de redes sociales se promociona la venta de determinados vehículos. Y que las personas a veces acuden a esquinas o a zonas para encontrarse con el presunto comprador y en ese marco se produce la transacción económica. Pero sabemos de muchas estafas en ese sentido. Entonces, más allá de que no tenemos información al respecto, algunos mencionan esto. ¿No se habrán encontrado estos jóvenes supuestamente para vender una moto y lejos de vender la moto, obtener el dinero que correspondía por el rodado, terminó perdiendo el rodado y no llevándose a nada a cambio? Claro. Bueno, no lo podemos confirmar, pero eso nos decían algunos vecinos, considerando esto, la extrañeza de que estuvieran estos jóvenes allí, de que no los conocían y que se produce este hecho. Personas que se encuentran voluntariamente, que están conversando y que en un determinado momento se produce lo que vemos sin imágenes. Alguien que señala que evidentemente necesita ayuda porque acaba de ser víctima de un hecho delictivo. Sí, bueno, ahí nos mostraba también Santiago, tu camarógrafo, que hasta el medidor de gas tiene rejas. Como para tomar el pulso de cómo vive el barrio. Qué lástima, ¿no? Porque una zona en donde los vecinos viven hace tanto tiempo, vecinos de toda una vida, que aprovechan lo que no hay grandes construcciones y disfrutan del sol, del patio, y al final eso que debería ser un privilegio termina transformándose en un riesgo, en un peligro, porque hoy por hoy están en ese lugar en vez de disfrutar y decir qué privilegiados que somos, tenemos el patio, tenemos el sol, tenemos la tranquilidad del barrio, no, estamos inseguros, porque además la hora, repasaba la cámara de seguridad, 20:51, marca el reloj, con lo cual no son ni las 9 de la noche y ya se produce este tipo de hechos violentos. Pero bueno, así tienen que vivir, ¿no? Hasta el medidor enrejado. Sí, y la verdad que a nosotros nos llamaba la atención de todas las viviendas enrejadas, hasta en varios tramos. Es como que vos primero tenés que superar la primer reja para llegar como al sector de un hall o de un jardincito adelante. Después tenés que pasar otra reja más para poder abrir la puerta. Y una vez que abrís la puerta te encontrás con 3 cerraduras. O sea, hasta abrir la puerta de tu casa parece un problema. Y veíamos, por ejemplo, personas mayores que atienden de la ventana han dejado como un espacio más reducido con rejas para poder atender por allí. O sea, habla del temor creciente evidentemente de vecinos que por jurisdicción confían en el accionar de la comisaría 10ª, comisaría que se ubica justamente por la propia calle de Darragueira, que es hacia la que estábamos caminando, porque recordemos, este hecho empieza en la arteria anterior, pero avanzan los jóvenes en contramano por Uriarte, y si uno llega a esta esquina, que es la esquina de Darragueira, unos metros más allá ya está la comisaría 10ª. O sea, estamos en una zona que corresponde a la jurisdicción y donde no existe la excusa, en todo caso que señalábamos antes para algunos otros hechos, que se vincula a esto de las distancias, de que quizás la jurisdicción es muy amplia, de que el espacio es muy amplio, entonces no logran cubrir todo. Aquí estamos relativamente cerca, a unas cuadras tan solo de esta comisaría.